como había planeado, hablando con Pablo, ¿no? La intervención de hoy, yo creo que hay distintos aspectos por donde abordar el tema que nos atañe, ¿no? La renta básica. Pero creo que uno que más nos preocupa o uno de los que más importa, ¿no? Independientemente de las cuestiones que siempre suelen aflorar, como cómo se financia esto, etcétera, etcétera, la gente dejará de trabajar y tal y cual, es por qué ahora, ¿no? Porque la renta básica ha pasado, como quien dice, de ser una herramienta, una política económica y social, ¿no? Que estaba muy vinculada sobre todo al ámbito académico, a ser una herramienta que desde el año 2016 empieza a copar portadas internacionales de periódicos, de medios de comunicación, y todo eso tiene un porqué, ¿no? Y a mí me gustaría, bueno, pues de una forma un poquito más o menos breve y concisa, el tratar ese por qué ahora se habla de renta básica, ¿no? Entonces, para hablar de por qué ahora se habla de renta básica, creo que, lógicamente, porque no todas las personas estamos bueno, pues, muy metidas en el tema, ni tenemos por qué saber qué es la renta básica exactamente, aunque nos suene y lo hayamos escuchado más de una vez probablemente, ¿no? Pero creo que, en primer lugar, hay que explicar qué es qué es la renta básica exactamente, ¿no? Porque, bueno, pues, en muchas ocasiones se le llama renta básica a lo que realmente no es, ¿no? Entonces, más que saber qué es la renta básica, nos interesa saber qué no es la renta básica, que, bueno, pues muchos medios de comunicación, personajes muy relevantes de partidos políticos e incluso algún ministro o ministra del gobierno actual llaman renta básica a lo que realmente es lo que, bueno, al menos académicamente conocemos como programas de rentas mínimas, ¿no? Luego, ¿por qué ahora? Aquí, como veréis, va a haber tres patas sobre las que voy a pivotar. En primer lugar, está las limitaciones precisamente en las rentas mínimas. En segundo lugar, la evolución del mercado laboral. Y en tercer lugar, bueno, pues la proliferación de proyectos piloto que hay actualmente y que ha habido durante las últimas décadas a lo largo y ancho del mundo. Y en tercer lugar, y ya simplemente para cerrar y para abrir un poco bueno, pues el debate si puede existir, es porque creo que la renta básica es precisamente una alternativa de futuro. A veces el libro, como decías, ¿no, Pablo?, se llama Renta básica, una herramienta de futuro. En alguna presentación me decían, pero es que la renta básica ya es una herramienta de presente, ¿no? Les decía, bueno, sí, pero tengo que vender libros, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que entendiendo que ahora mismo una implantación, pues bueno, todavía queda lejos, sobre todo por la aritmética parlamentaria existente, ¿no? Pues bueno, creo que tenemos que tratar de ver cómo nos puede afectar la renta básica a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué es la renta básica? Bueno, la renta básica yo creo que es una definición muy clara que hace la Red Renta Básica, que es la asociación oficial de la Basic Income Earth Network en el Estado español, ¿no? Que es un ingreso pagado por el Estado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad. De aquí, de esta propia definición, salen ya los principios rectores de la renta básica, ¿no? Es pagado como derecho de ciudadanía a cada miembro de pleno derecho, es decir, es una prestación, por un lado, universal a todo el mundo que resida en cierto o en determinado área geográfico, y es también individual, es pagado a cada persona, no es pagado o no es dirigido a las viviendas, hogares o unidades de convivencia como son las rentas mínimas que tenemos en la actualidad, ¿no? Y luego, en tercer lugar, que no aparece, porque sigue la definición un poco, ¿no? Que es independientemente de cuáles sean sus condiciones o incluso si quiere trabajar remuneradamente en el mercado laboral, ¿no? Que es incondicional. ¿Por qué se diferencia esto de las rentas mínimas que tenemos en la actualidad? ¿Qué son las rentas mínimas? Las rentas mínimas son lo que en Euskadi puede ser la RCI, lo que en Navarra tienen también como renta de garantía de ciudadanía, como en Cataluña está la renta garantida de ciudadanía, como a nivel estatal se ha implantado, ¿no? Superando un déficit o un gap que había con el resto de los países europeos, el ingreso mínimo vital, que es una renta básica, que es una renta mínima establecida a nivel estatal que funciona como suelo respecto a las demás rentas mínimas, ¿no? Entonces, las rentas mínimas son la última red del estado de bienestar y son unas rentas que se otorgan a la persona una vez ella ha podido demostrar una necesidad.
una carencia de ingresos, ¿no? Y tienen un carácter transitorio porque presumiblemente la lógica nos invita a pensar que uno de los objetivos de las rentas mínimas, de hecho, es que esa persona entre de nuevo al mercado laboral, ¿no? Entonces, es una herramienta para ayudar de alguna manera a las personas que, bueno, pues se han quedado de una manera u otra al margen del mercado laboral y del curso corriente supuestamente de la economía, ¿no? Entonces, como vemos, se diferencia en muchas cosas, ¿no? Porque además es dirigida a los hogares. Se diferencia en que una es dirigida a la persona, la otra es dirigida a los hogares. Se diferencia en que una es universal para todas las personas, como un derecho de ciudadanía, como puede ser un derecho universal la sanidad o la educación pública, ¿no? La otra tienes que cumplir unas condiciones para acceder y sobre todo la tercera, que es la incondicionalidad, y es eso, que tienes que cumplir también unas condiciones, ¿vale? Y en la renta básica, para percibirlo como derecho de ciudadanía, no tienes que cumplir ninguna condiciones. Como tú puedes ir al hospital, independientemente de cuál sea tu renta, ¿no? Pues la renta básica pasa lo mismo. Tú puedes percibir esa renta básica como derecho de ciudadanía independientemente de tus condiciones socioeconómicas, ¿no? Entonces, la diferencia yo creo que queda clara, ¿vale? Quería establecer esta diferencia, como decía, porque hay mucha incomprensión, ¿vale? Y muchas veces, como la renta básica es una medida que políticamente hablando empieza a sonar sexy, bueno, pues hay mucha gente que voluntariamente trata de, bueno, pues desenfocar el debate en ocasiones, ¿vale? Entonces, ¿por qué ahora? Antes de entrar en las tres áreas o en las tres ramas sobre las que quiero pivotar, en primer lugar quiero decir que el mundo económico y el mundo en general, ¿no? Parte siempre de diferentes análisis y formas de pensar. Esto quiere decir que siempre es necesario establecer y entender el contexto político, social, económico, para entender las ideas que van surgiendo, ¿vale? ¿Por qué pongo a estas cuatro personas? Bueno, estas cuatro personas son el Papa Francisco, el segundo es Guy Standing, es uno de los padres fundadores de la Basic Income Earth Network, el tercero es Elon Musk, ¿no? Y el cuarto es Milton Friedman, uno de los padres del neoliberalismo, ¿no? De los Chicago Boys. Es interesante esto, y por lo que digo, diferentes análisis y formas de pensar, ¿no? Porque estas cuatro personas de una u otra forma defienden la renta básica, ¿vale? El Papa Francisco lo ha dejado claro en el año 2020 y 2021 a través de diversos escritos y libros que ha publicado. Guy Standing queda claro que defiende una renta básica republicana desde un punto de vista del republicanismo filosófico. Elon Musk, más de una ocasión, ha defendido una renta básica desde un punto de vista más empresarial de derechas, ¿no? Y Milton Friedman, indudablemente, pues defendió una renta básica financiada a través de un impuesto negativo sobre la renta, mediante la cual, bueno, financiaba la renta básica en detrimento del estado de bienestar que existe, ¿no? Al hilo de esto, también en 2006, un economista de derechas llamado Charles Murray publicaba un libro con un título muy sugerente que era La renta básica, una forma de desmantelar el estado de bienestar, ¿no? Por lo tanto, tengamos en cuenta que hay diferentes formas de defender una renta básica, ¿vale? Y sobre todo yo creo que lo más importante para ver si una renta básica puede llegar a ser, bueno, pues una medida progresista o en contra es una medida que va en detrimento del estado de bienestar, es preguntar cómo financiamos esta renta básica. Es decir, si la financiamos a través de una reforma fiscal que sea o que concluya en una redistribución de la riqueza tal y como lo planteamos nosotros en los estudios de financiación, del 20% más rico al 80% no estrictamente rico, o si lo financiamos, como pueden proponer Elon Musk con Milton Friedman, en detrimento del estado de bienestar. Es decir, yo cojo todo el dinero que se dirige o que se destina a financiar el estado de bienestar y lo divido en trocitos iguales y le doy a cada persona lo suyo, ¿no? Pero luego, si tienes un cáncer, págate la sanidad privada, si tienes hijos, bueno, pues paga también la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces,
Como decía, uno de los factores por los que se habla mucho de renta básica es las limitaciones enormes que han tenido las rentas mínimas, ¿no? Las rentas mínimas indudablemente no han conseguido cumplir sus objetivos. De hecho, en el Estado español, pues alrededor del 20% de la ciudadanía está en riesgo de pobreza, ¿no? Y, por ejemplo, en Euskadi, que Euskadi tiene la renta mínima mejor diseñada a nivel estatal y una de las mejores a nivel europeo, pues bueno, según la última encuesta de condiciones de vida, el 22% de los hogares están en riesgo de pobreza o exclusión social, ¿no? Entonces, hay dos cuestiones por qué las rentas mínimas no han conseguido cumplir sus objetivos. Una son decisiones políticas y, en otro lugar, tenemos los errores estructurales inherentes a los programas de rentas mínimas. Las decisiones políticas, al final vemos ahí ¿no? que las rentas mínimas han sido insuficientes para conseguir una gran reducción de la pobreza, varía entre el 0,2% y el 8% en Italia y el 8,5% en Reino Unido, ¿no? Y luego hay una decisión política que es muy importante, que es la cuantía que se establece de la renta mínima, ¿no? Actualmente las cuantías en general, en España en particular, para lo que nos interesa, ¿no? están por debajo del umbral de la pobreza. En este gráfico de aquí lo que observamos es, por ponerlo en contexto, ¿no? Cuando la cuantía de una renta mínima llega al 60%, estamos hablando de que esa renta mínima tiene una cuantía igual al umbral de la pobreza, ¿vale? Todo lo que está por debajo es inferior al umbral de la pobreza y, por lo tanto, imposibilita que las personas salgan de la pobreza, ¿no? Eso le denominamos tasa de adecuación, pero podemos ver que dentro de los países de la OCDE, con prestaciones de vivienda, solamente Japón, Dinamarca y Países Bajos tienen una tasa de adecuación igual al 60%, es decir, cuantías que están igual o por encima del umbral de la pobreza, ¿no? España, en este caso, pues tiene un 28%, lo cual queda por debajo del umbral de la pobreza extrema, que sería el 40%. ¿Vale? Y luego tenemos las limitaciones inherentes a los programas, ¿no? De rentas mínimas. Son básicamente 5 las limitaciones presupuestarias. Las rentas mínimas habitualmente bueno, pues tienen presupuestado unos recursos que son muy pocos a la hora de cubrir toda la demanda o posible potencial demanda que pudieran tener. Es cierto que hay gente que me puede decir, ¿no? Bueno, pero es que ahora las rentas mínimas tienen carácter de derecho subjetivo, es decir, que tiene que haber recursos sí o sí para satisfacer la demanda, aunque sea tirando de deuda. Vale, es verdad que esto ha ocurrido, pero esto ya pasó en Euskadi, por ejemplo, después de la crisis de 2008, pero las presiones por reducción o por contención del gasto público por parte de los países miembros hicieron que estas limitaciones presupuestarias se dieran a través del derecho, de la vía de la práctica, es decir, vaciando el derecho, poniendo más requisitos y que cada vez menos gente pudiese ser bueno, pues, beneficiaria de una de estas prestaciones, ¿no? En segundo lugar, tiene los errores de cobertura, y es que las rentas mínimas dejan a mucha gente que podría acceder a ellas fuera del sistema. Y nos puede parecer ilógico, ¿no? Porque supuestamente nadie bueno, rechazaría una ganancia deliberadamente cuando pueda hacer uso de ella. Sin embargo, los números nos muestran que en Europa los errores de cobertura oscilan entre el 20 y el 60%. Sé que es una cifra muy amplia o un intervalo muy amplio, ¿no? Pero quiere decir que en Europa hasta 6 personas, en los distintos países europeos, hasta 6 personas de cada 10 que están en riesgo de pobreza o exclusión social y pudieran acceder a su renta mínima, por distintas razones, las que sean, no lo hacen. En el caso de Euskadi, por ejemplo, que como decía es la mejor diseñada a nivel estatal, 3 de cada 10 no acceden al sistema de la renta de garantía de ingresos pudiendo acceder, ¿vale? No voy a hablar del ingreso mínimo vital porque rompe estos números y la tasa, los errores de cobertura están muy por encima del 60% en este caso, ¿no? Uno de los problemas por los que estos errores de cobertura son muy amplios o muy altos es precisamente el tercer problema o la tercera limitación que comento aquí, ¿no? Y es la estigmatización de las personas beneficiarias. ¿Qué ocurre? Que las rentas mínimas, al ser bueno, prestaciones condicionadas, son socialmente divisivas, en la medida en que divide a la sociedad en dos, en aquellas personas que reciben y aquellas personas que dan, ¿no? Y esto actúa
totalmente distinto a lo que actuaría una renta básica o a cómo actuaría cualquier derecho universal. Es decir, la sanidad no es socialmente divisiva. Y de hecho hemos visto en la pandemia cómo la gente estaba muy orgullosa del sistema sanitario existente y de destinar recursos a ello, ¿no? Aunque luego, después de la pandemia, ya nos habíamos olvidado en parte, o al menos la clase política, ¿no? Pero durante la pandemia, la gente, o sin la pandemia, cuando alguien tiene que ir a curarse un cáncer, tiene que hacerse un trasplante, cualquier cosa, tiene que ir a un hospital o a un ambulatorio, la gente va con la cabeza alta y va orgullosa del sistema sanitario y de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en ello, ¿no? Sin embargo, no he visto a ninguna persona que vaya con la cabeza alta a servicios sociales a pedir una renta mínima, ¿no? Y eso es precisamente la estigmatización que cae sobre las personas beneficiarias de las rentas mínimas, ¿no? Está siendo señalada esa persona. Y además la sociedad en general estigmatiza a esas personas denominándolas y creyendo que son personas perdedoras, carentes de moral, vagas, poco ambiciosas, etcétera, ¿no? Y eso es algo que se puede observar y se ha observado, y hay muchos estudios al respecto, sobre cómo las ayudas universales acrecientan ese sentimiento de pertenencia que podemos tener y cómo se observa que hay un Estado que realmente nos cuida, ¿no? Y son, bueno, pues lo contrario precisamente a esa estigmatización que tienen las ayudas condicionadas. En cuarto lugar, tenemos los costes de administración, y esto es lógico. Al final, una renta condicionada, desde el momento en que una persona solicita la renta hasta el momento en que una persona deja de percibirla, tienes que hacer multitud de trámites y hay que usar recursos humanos, recursos de tiempo, monetarios, etcétera, para controlar, simplemente para controlar que esa persona cumple los requisitos y probablemente esté siguiendo un recorrido formativo, etcétera, que el Estado, que la Administración le haya impuesto, ¿no? Se estima que bueno, una renta condicionada que esté bien gestionada, por cada euro que se queda o que se da a la persona beneficiaria, a la persona que necesita, hasta €1 se puede llevar la administración, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues hay un gasto de recursos muy importante solamente en el hecho de controlar que la persona cumpla con lo que supuestamente debe cumplir para acceder a ella, ¿no? Y en quinto lugar, y finalmente, tenemos la trampa de la pobreza. Al final esto es muy sencillo. La trampa de la pobreza es que, bueno, las rentas mínimas habitualmente no son acumulativas. Es decir, que si tú percibes una renta mínima y, por ejemplo, te ofrecen un empleo, tú tendrás que poner en la balanza si te compensa, no solo monetariamente, también en ocio, tiempo que tienes que sacrificar, conciliación, etcétera, etcétera, ¿no? Si te compensa aceptar ese empleo. Porque si aceptas ese empleo, probablemente toda la renta mínima, y si no es toda, gran parte de la renta mínima, te será arrebatada, ¿no? Entonces, al no ser acumulativo, caes en lo que se denomina en economía la trampa de la pobreza, ¿no? Sin embargo, la renta básica, como es un suelo que todo el mundo tiene, siempre y cuando las rentas de trabajo extra no sean grabadas a un tipo marginal del 100%, una persona que trabaje remuneradamente siempre va a acabar a final de mes con más dinero que una persona que solamente cobre o que una persona que no trabaje remuneradamente y solamente tenga la renta básica, ¿no? Entonces, bueno, incluso muchos defensores de las rentas mínimas, probablemente porque creen que una renta básica supone una gran reasignación de recursos, etcétera, creen y dicen que una renta básica puede ser mucho más interesante a la hora de superar este problema de la trampa de la pobreza. En segundo lugar, tenemos la evolución del mercado laboral. Aquí no me voy a detener mucho, pero simplemente, bueno, el mercado laboral desde aquella revolución industrial, ¿no? Pues ha ido cambiando significativamente, ¿no? Y actualmente, pues bueno, debido a la automatización, a la digitalización, a los robots, ¿no? A esta industria 4.0 y lo que venga, es cierto que aunque no hay un balance exacto de qué es lo que puede ocurrir con los puestos de trabajo, con los empleos, sí, y aunque lógicamente vayan a crearse nuevos empleos, sí hay un consenso bastante amplio en la academia de que se van a destruir más empleos de los que se van a crear. Es decir, que va a haber un balance neto. Entonces, si ya
actualmente no somos capaces como sociedad de garantizar un empleo a toda la ciudadanía, bueno, es necesario, ¿no? Y cada vez se habla más de la renta básica como una herramienta que posibilite que, independientemente del mercado laboral y de las turbulencias macroeconómicas, todo el mundo pueda tener garantizada la existencia material de partida, ¿vale? Y que luego ya, bueno, pues quien quiera y pueda trabajar remuneradamente lo haga. Esto lo hilo brevemente también con una cuestión que para mí es muy importante y creo que uno de los grandes debates de futuro va a estar ahí, y es actualmente, aunque parezca, bueno, una cosa parece lógica, la otra no tanto, ¿no? Pero las dos cuestiones que más desigualdad crean en la actualidad son, por un lado, la riqueza y, por otro lado, la educación. La riqueza parece lógico, ¿no? Y más cuando sabemos que más del 70% de la desigual distribución de la riqueza en España deriva de las herencias, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una línea hereditaria, sanguínea, ¿no? que va pasando la riqueza de unas generaciones a otras, ¿no? Pero la segunda, que no parece tan claro, porque es uno de los pilares de nuestra garantía, de nuestra igualdad de oportunidades, ¿no? O de al menos la garantía de la igualdad de oportunidades, es la educación. ¿Y por qué digo esto? Porque el Estado, claro, invierte en nosotros y en nosotras cuando accedemos a la educación. Una persona que ha dejado de estudiar la secundaria, después de la educación obligatoria, el Estado invierte en él entre 60 y 70.000 euros. Una persona que estudia un máster o un doctorado, el Estado ha invertido en él entre 200 y 300.000 euros. Por lo tanto, tenemos una desinversión de partida que puede llegar hasta los 240.000 euros. Y luego te preguntas, claro, ¿quién deja de estudiar habitualmente? No siempre. En secundaria, a los 16 años, normalmente es quien necesita recursos en casa, ¿no? Quien tiene que acceder al mercado laboral para llevar dinero a casa. ¿Quién puede estudiar un máster o un doctorado? Pues habitualmente suele ser esa persona que tiene un colchón financiero en casa, ¿no? Por lo tanto, vemos que tanto la riqueza como la educación se concentran en las mismas manos. Y luego viene esa tercera pata de la que hablaba, que es el nuevo mercado laboral. Y estamos hablando del empleo y estamos hablando de la creación de nuevos empleos súper cualificados. ¿Quién va a poder acceder a esos empleos súper cualificados que se vayan a crear de ahora en adelante y que ya se están creando? Bueno, quien ha podido estudiar, ¿no? Entonces hay una triada ahí, riqueza, empleo y educación, que actualmente, bueno, pues tiene visos a que se quede en las mismas manos. Y eso hay que romperlo por algún lado, ¿no? La renta básica puede ser, en parte, ese suelo que nos permita a todos vivir dignamente, ¿no? Y que nos permita edificar nuestro camino en la vida. Y en tercer lugar, no voy a entrar en los proyectos piloto, en los resultados, luego si queréis entramos en el turno de preguntas, porque tengo muchos, ¿no? Pero actualmente hay muchísimos proyectos piloto llevándose a cabo en la actualidad a nivel mundial, ¿vale? Ya se han realizado más de 200 proyectos piloto a nivel mundial, por lo tanto, claro, a veces nos suena un poco lejano, ¿no? Pero vemos que hay muchísimos países y regiones donde se están haciendo proyectos piloto. En este caso tengo datos en esta presentación para luego, si queréis, de Namibia, de Kenia, de India y de Canadá. Y actualmente, bueno, parece ser que puede empezar en los próximos meses un proyecto piloto a nivel de Cataluña, ¿no? Bueno, pues está ahí todo el tema político y las reticencias de algún partido político, Partido Socialista Catalán, ¿no? Que habrá que ver cómo finalmente queda todo el tema, ¿no? Pero bueno, si todo va en orden, parece que en los próximos meses empezará un proyecto piloto en Cataluña de 2 años de duración, ¿no? Los proyectos piloto nos dan muchos resultados, pero hay uno que es que es bastante equiparable a todos los proyectos piloto de una manera u otra, ¿vale? Estos resultados tocan tangencialmente todos los proyectos piloto y son los resultados que se consiguieron en el proyecto piloto de Finlandia. Esto empezó en el año 2017 y es cuando, después del referéndum que se hizo en Suiza en el año 2016, con este proyecto piloto y con el referéndum de Suiza, todos los periódicos internacionales, muchísimos medios de comunicación, abrieron sus portadas al día siguiente hablando de la renta básica, ¿no? Desde el Financial Times, a The Economist, la BBC, incluso los medios de comunicación españoles, ¿no? Entonces, ¿qué resultados tienen los proyectos piloto? Bueno, una mayor satisfacción con la vida propia, ¿vale? Y, sobre todo,
un mayor bienestar económico de las personas que reciben la renta básica. En segundo lugar, menor tensión mental, tristeza, depresión y soledad. Se ve cómo las hospitalizaciones y las visitas a los médicos y a las médicas se reduce drásticamente donde se establece la renta básica. Tercer lugar, la mejora de las habilidades cognitivas, memoria, aprendizaje, capacidad de concentración. En cuarto lugar, un incremento de la confianza sobre el futuro. Esto es lo que decía también anteriormente, ¿no? Hay una mayor confianza sobre el futuro, mayor confianza sobre las demás personas, mayor confianza sobre ti mismo y mayor confianza sobre las instituciones que nos gobiernan, ¿no? Entonces es lo que comentaba anteriormente de incrementar, de acrecentar ese sentimiento de pertenencia que tenemos, que sería muy interesante también cuando hablamos a nivel de un proyecto europeo que sigue en construcción constante, ¿no? Pero que todavía no ha dado con la clave, bueno, pues con ese sentimiento de ciudadanía europea, ¿no? Y en quinto lugar, y aunque a veces suene contraintuitivo, ¿no? Y es uno de los argumentos que utilizan las personas que están en contra de la renta básica para, bueno, pues diciendo que todo el mundo se va a quedar en el sofá sin hacer nada, que nos vamos a convertir en una sociedad de vagos, que nadie va a querer trabajar remuneradamente, ¿no? Bueno, los proyectos piloto nos muestran algo que ya sabíamos por la lógica de la trampa de la pobreza que comentaba anteriormente, pero también por las encuestas que se ha realizado, ¿no? Que las personas se activan más laboralmente, ¿no? Y esto se ve muy bien, pues, por ejemplo, en el proyecto de Finlandia, que este proyecto lo estableció un gobierno de centro-derecha y uno de los objetivos primordiales del proyecto piloto era ver qué ocurría con la empleabilidad de las personas, ¿no? El resultado significativo estadísticamente fue que las personas que percibían la renta básica estaban empleados de media más días anualmente que las personas que percibían una renta mínima condicional. Pero, y esto solo por poner también los contras que tienen los proyectos piloto, ¿no? Los proyectos piloto no podemos extrapolar sus resultados como tal, creyendo que se va a dar en todos los sitios esos resultados, y es que son limitados en el tiempo. Es una muestra generalmente no significativa, que está sesgada y saturada. En el de Cataluña se va a intentar, con el diseño que se ha realizado, solventar esta limitación. No incluye a los contribuyentes netos, es decir, si financiamos una renta básica a través de una reforma fiscal en un proyecto, no podemos decirle al que esté en el 1% más rico, oye, paga más dinero para ver cómo queda el proyecto piloto, ¿no? Entonces, habitualmente se financian mediante presupuestos, donaciones, etcétera. Tiene efectos impositivos nulos, como decía, no se hace la reforma fiscal. Y en quinto lugar, y lo que es muy importante desde el punto de vista de negociación personal, es que no es observable el efecto sobre el mercado laboral. Es decir, actualmente las personas realmente no somos libres, ¿no? Si no tienes tu existencia material garantizada, nunca vas a poder ser libre republicanamente hablando, ¿no? Entonces, a mí que me digan que una persona que recién se gradúa con 22 años va al mercado laboral, le ofrecen un empleo por 800 euros, es libre de aceptarlo o no, pues bueno, pues me resulta un poquito complicado, ¿no? Esa persona tiene que aceptarlo porque si no, no tiene otra. O una persona de 35 años que tiene familia, que la mujer o el marido no trabaja y tiene un hijo o una hija. Bueno, pues esa persona tiene que aceptar cualquier empleo simplemente para poder llevar algo de comida a casa, ¿no? Entonces, con una renta básica, uno de los mayores argumentos a favor que existen a veces, ¿no? Y Guy Standing, que mostraba anteriormente su foto, es uno de los principales, bueno, defensores de este argumento, ¿no? Es que una renta básica, aparte de poder de darnos el poder de elegir sobre nuestra vida y de decir qué queremos hacer, sobre todo nos da el poder de decir que no, ¿no? Y tú puedes decirle a un empleador, yo no acepto este empleo porque tengo un mínimo garantizado todos los meses que me va a permitir por lo menos llenar el frigorífico y encender la calefacción. Y luego ya para finalizar, la renta básica como alternativa de futuro, ¿no? Creo que tenemos 4 crisis grandes y 4 retos que como sociedad tenemos que afrontar en los próximos años. La creciente desigualdad, que parte ya desde los años 80, la crisis climática o la crisis ecológica, la evolución del mercado laboral y la crisis de cuidados. Y creo que la renta básica realmente, ahora no me da tiempo para explicarlo del todo, ¿no? Pero creo que entronca muy bien y aunque su objetivo no sea ni combatir la crisis ecológica, ni la evolución del mercado laboral, ni la crisis de cuidados, porque la renta básica solamente tiene 2 objetivos y uno es el de eliminar la pobreza y otro el de dotar de mayores cotas de libertad a las personas, es cierto que una renta básica puede ir en línea y puede acompañar a otras políticas que vayan dirigidas
a dar respuesta a estos retos que tenemos, ¿no? Y finalmente, para acabar con una frase que creo que lo resume muy bien, ¿no? Vivimos con un viejo conjunto de instituciones que no reflejan el mercado laboral, ni el ritmo de la tecnología, ni el tipo de empleos que tenemos actualmente, ¿no? Y es la hora de una actualización, sobre lo que decía. También tenemos un estado de bienestar que es muy rígido y le cuesta mucho hacer cambios, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues aquí tenemos un reto grande, ¿no? Que es el de cómo dar respuesta a todas las situaciones injustas que tenemos en la actualidad, y creo que la renta básica puede ser una herramienta que, con voluntad política y con voluntad social, pues realmente puede servir como revulsivo en muchas de estas cuestiones. En 1969, Nixon pasó por el Congreso una orden que se llamaba Family Assistance Plan, que él lo que proponía era quitar todas las ayudas actuales por debajo de una renta básica, ¿no? Y establecer una renta básica mediante un impuesto negativo sobre la renta. No quitar el estado de bienestar, las ayudas y prestaciones. Y el Senado lo tumbó. El Senado de Estados Unidos lo tumbó. Pero vamos, es algo que se ha hablado en muchísimos parlamentos. Quizá no nos haya llegado, pero se ha hablado, e incluso hay una resolución del Consejo Parlamentario de Europa del año 2018 donde se insta y se anima a los Estados miembros a investigar con renta básicas, con una renta básica, ¿no? Lo ha hecho el propio FMI, lo ha hecho el propio Foro Económico de Davos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también aboga por una renta básica y pide a los estados que la tengan en cuenta. El Papa Francisco lo ha hecho, ¿no? Entonces, es verdad que hay un montón de voces, pero no llega a materializarse. Yo creo, y esto lo he comentado alguna vez, ¿no? Que estamos en el próximo momento de Sputnik, donde habrá un país que, bueno, no voy a decir ni tenga la voluntad suficiente, ni tenga políticos valientes, ni nada, ¿no? Pero que dé con la clave y que tenga una ventaja competitiva luego respecto a los demás países, ¿no? Pero sí crearía ese probablemente efecto dominó, ¿no? Estamos cansados de proyectos piloto, lógicamente, ya he comentado, hay más de 200 proyectos piloto, ¿no? Pero, y yo lo que preguntaba sobre las izquierdas y las derechas, a ver cómo pueden converger. Bueno, yo creo que la política al final es el arte de llegar a acuerdos, ¿no? Y probablemente ambas partes tengan que ceder en un futuro, porque una renta básica, lógicamente, es una política de muchísimo calado y es una política que bueno, necesitaría de amplios consensos para llevarse a cabo, ¿no? Así que, bueno, tendremos que ver. Pero seguramente, y esto es interesante porque creo que era en Finlandia no. No me acuerdo en qué país que se hizo un proyecto piloto, lo llevó adelante la izquierda y la derecha no lo quería. Viendo los resultados, en México, en Ciudad de México, que se puso una pensión no contributiva para las personas mayores, que era una renta básica, ¿no? Para las personas mayores, al final. La derecha no lo quería, y cuando llegó al poder, viendo los resultados, lo que hizo fue subir las cuantías y hacerlo indefinido, ¿no? Entonces vemos cómo al final son políticas que pueden llegar a ser muy interesantes, pero en esta pugna por el relato, ¿no? Y campaña electoral constante en la que estamos, pues yo creo que uno de los problemas que tiene nuestra política es que no nos sentamos o no se sientan y no planean a, yo qué sé, 10, 20, 30 años vista, ¿no? Sí, hay un proyecto en Kenia que le han dado una segunda parte al proyecto, y se ha establecido una renta básica dentro del proyecto piloto a 12 años, ¿no? Entonces eso sí nos dará pues, otro tipo de resultados que pueden llegar a ser muy interesantes. Es una renta básica cuya cuantía no es suficiente, es decir, no tiene una cuantía que es igual al umbral de la pobreza. Pero si no, sí es una renta básica, es universal, es incondicional y es individual. Lo que pasa es que es una renta básica que no se financia mediante una reforma fiscal,
sino que se financia mediante unos recursos finitos, como en este caso es el petróleo, ¿no? Claro. Esto lo estableció un gobernador republicano en el año 81, el fondo de Alaska, y Alaska ha pasado de ser uno de los estados más pobres y con mayor desigualdad de Estados Unidos a ser actualmente uno de los más igualitarios. Claro, es un periodo en el que ya se puede ver los efectos. Y esa es la última pregunta, porque, claro, hablabas antes de los objetivos que están dirigidos como a reducir la pobreza, ¿no? O hacerla desaparecer virtualmente, prácticamente, ¿no? Si todo el mundo tiene acceso a una cantidad por encima del umbral de la pobreza, literalmente desaparecería. Pero la pregunta que orientada es, dado que esencialmente depende de una reforma fiscal, ¿no sería el objetivo esencial la reducción de la desigualdad? Porque no actuaría solo por el lado de los más perjudicados, sino que además reduciría la distancia o el gradiente que hay entre los que menos tienen y los que más. O sea que, claro, no sé, al final una renta básica financiada mediante una reforma fiscal es una redistribución de la riqueza. Entonces, por ejemplo, a nivel estatal, los estudios que hay, pasaríamos de tener un índice de Gini de alrededor de un 31% después de los impuestos, es decir, cuando ya se ha hecho la redistribución, ¿no?, a tener un índice de Gini que puede estar sobre el 0,24, 0,23. Esto haría ser a España uno de los países más igualitarios a nivel europeo, ¿no? Yo tengo hecho el estudio a nivel de Euskadi, por eso de que no estamos dentro del territorio fiscal común, etcétera, y tenemos datos propios, y Euskadi, con una renta básica, tendría un índice de Gini del 0,18. Es decir, sería la región más igualitaria que cualquier otro país a nivel europeo. Una renta básica, financiarla puede costar en torno, claro, porque no es lo mismo el coste neto que el coste bruto. El coste bruto es todo lo que vale. El coste neto es lo que realmente hay que aportar de más, ¿vale? Eliminando algunas ayudas que están por debajo de la cuantía de la renta básica, ¿no? El coste neto puede oscilar entre el 3 y el 5% del PIB. ¿Vale? En Euskadi, por ejemplo, el 4,85. ¿No? En España está sobre el 3,5%. ¿Quién pierde? Bueno, ahora los programas estadísticos hacen maravillas, ¿no? Entonces lo que hacemos actualmente es poner una cláusula de compensación para que nadie por debajo del percentil 80 salga perdiendo. Es decir, solo vería su situación económica perjudicada el 20% más rico de la ciudadanía. Y con ese 20% se beneficiaría el 80%. O sea, que es una medida que perjudica, por así decirlo, al 20%, al beneficia al 20% 80%, más rico. y ese 20% no quedaría peor que el resto del 80%. No. Eso Caso. sí, esto solo se hace, quizá no es la manera más justa, pero sí es la manera más sencilla, porque existe multitud de datos, ¿no? Solamente se hace reformando, tocando el IRPF. Sin tocar patrimonio, sin tocar la riqueza de nadie, sin tocar sociedades, sin tocar impuestos medioambientales, nada, solo con el IRPF, para precisamente demostrar su viabilidad, tocando tan solo el IRPF. Y de hecho, en el libro que publicaremos en septiembre, lo que hacemos es un estudio de financiación para el Estado español en su conjunto.